Cuando uno pide oración por países o personas insistentemente y quizás Abba Yahweh no quiera, ¿cómo saber cuándo es su voluntad? Bueno, en muchas ocasiones, ¿verdad? La escritura dice que Yahweh pone el querer como el hacer. Entonces, si le viene el querer orar por algo, por alguien, no está de más el que lo haga. Sin embargo, en la oración misma, pídale al Todopoderoso, además de sus peticiones, que se cumpla su voluntad perfecta, entendiendo que eso es lo mejor. Y en caso de que sea, como dice, insistente con respecto a un tema, eh, le puede pedir al Padre que le dé revelación si, si es su voluntad que se detenga, si es su voluntad la forma en que se están dando las cosas, puesto que sabemos que estamos en el tiempo del fin y va a haber muchísima destrucción alrededor nuestro de la sociedad en todo aspecto, eh, y es parte del castigo que se viene para las naciones, básicamente por los pecados y la apostasía de los últimos 2000 años. Entonces, tomar en cuenta esos detalles, que hay cosas que van a tener que pasar y van a estar dentro de la voluntad del Padre, simplemente, por decirlo así, orar como hizo Abraham, para que Yahweh al menos salve a los justos que se encuentren en cada uno de esos lugares, que proteja a sus escogidos que puedan estar en esos lugares, y ahí tener fe en Yahweh, en que así va a ser. Eh, por otro lado, también tener claro que el hecho de pedirle al Todopoderoso algo muchas veces también está conectado con falta de fe, porque desde la primera vez uno es escuchado y eh, hay ocasiones, digamos, donde habla Pablo de cómo él pidió 3 veces algo y ya cuando no se le dio, él entendió que no era la voluntad de Yahweh. Entonces, si verdaderamente oramos con fe, no es necesario ser tan insistente o repetir tanto en las oraciones la misma petición, puesto que Yahweh escucha, y parte de la fe es entender que si no responde o si responde contrario a lo que uno quiere, no quiere decir que, o sea, no debería tomarse como nada negativo, sino entender lo que tiene que ver con su voluntad perfecta y que es lo mejor para uno, como está escrito, ¿verdad? Todas las cosas son para bien de aquellos que aman a Yahweh. Hermano, ¿qué significa la palabra Havaya y qué relación tiene en lo espiritual? Si no me equivoco, es una, o sea, esa es una forma en la que algunas personas pronuncian el nombre del Todopoderoso, interpretando de esa manera pues pronunciando de esa manera le, una palabra de Éxodo que le han dado un par de pronunciaciones. Entonces me parece que es así como, o sea, unas personas lo usan como el nombre y otras personas como una forma de pronunciar las letras del nombre sin pronunciar el nombre. Sí, se traduce en sí como el ser, pero es una forma, como decía, de decir el nombre sin pronunciarlo, sino como diciendo las letras. Eh, por ejemplo, si lo definen los de Chabad, que son una doctrina, ¿verdad? Judía, es el tetragramatón, el nombre celestial de 4 letras, Yud Hei Vav Hei, expresando su trascendencia de tiempo y espacio. Entonces, básicamente una forma de decir las letras del nombre sin pronunciar el nombre. Y en sí está relacionado por las letras que se utilizan, obviamente, con el verbo hayá. De hecho, ahora tiene una va en el medio que se podría ver como el que era y el que es. O sea, hay varias formas en las que se podría interpretar esa palabra, pero repito, es una forma para no pronunciar el nombre. Ponen por acá, con respecto a Gálatas 3, 1 al 5, ¿cuándo son leyes y cuándo órdenes espirituales? ¿O entiendo mal? Dice Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Yahushua HaMashiach fue ya presentado claramente sacrificado. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis la Ruach por las obras de la ley o por el escuchar con fe? Tan insensatos sois, habiendo comenzado por la Ruach, por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os da el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces la hermana pregunta,
cuándo son leyes y cuándo órdenes espirituales. La escritura, la Torá, es perfecta y hay que cumplirla. El problema es que antes de que Yahushua viniese, solo la malinterpretaban, porque la interpretaban según la letra, y la Torá, al igual que las parábolas de Mashiach, deben entenderse en un nivel más profundo, espiritual. Entonces, esa separación o esa división entre la letra y el espíritu es la que básicamente provocó que mataran a Mashiach, porque no lo reconocieron, a pesar de que eran personas que decían creer en todas las profecías, y en las profecías se decía que él vendría y moriría. Entonces, por no entender verdaderamente la interpretación de las palabras del Antiguo Testamento, rechazaron a Mashiach y lo mataron. Mashiach, a través de su espíritu, nos da la comprensión que necesitamos para cumplir los mandamientos como Yahweh lo quiso y no como un ángel acusador lo interpreta. Entonces, cuando Yahushua viene y muere por nuestros pecados, nos libera de esa acusación de la ley, pero los mandamientos se mantienen, simplemente hay que interpretarlos correctamente, como una y otra vez, ¿verdad? Explico por los estudios, bueno, dependiendo del capítulo que estemos leyendo, de la ley a la que se refiera, pero en sí, así la forma que usted lo pone, cuándo son leyes y cuándo órdenes espirituales, según le entiendo su pregunta, cuándo son leyes, cuando fueron interpretadas según la letra, cuando son mandamientos de hombres, y órdenes espirituales, cuando se entiende a través del espíritu lo que se está diciendo en el mandamiento, como por ejemplo, obviamente los 10 mandamientos son clave, pero esos 10 mandamientos, como Yahushua dice, cuelgan de 2 mandamientos que son amar a Yahweh con todo el corazón, toda el alma, todas las fuerzas, y al prójimo como uno mismo. Por ende, si todos los otros mandamientos se conectan con esos, significa que a través del amor verdadero, ¿verdad? Celestial, no el amor que ofrece esta sociedad, a través del verdadero amor, puesto que Yahweh es amor, es que se cumple la Torah. Por ende hay que ver cada mandamiento de una forma espiritual y ver cómo se conecta con el amor a Yahweh y el amor al prójimo, que es el segundo mandamiento, del cual, como dice la escritura, cuelgan la Torah y los profetas. Entonces, es cuestión de, cuando vea alguna ley, algún mandamiento en la escritura, que le pida al Todopoderoso revelación a través de su espíritu para comprender lo que Él está pidiendo de usted a través de ese mandamiento. Y en sí sería, o sea, cuestión de los capítulos donde tal vez tenga alguna duda o algo así con respecto a lo que está diciendo la ley, la Torah. Puede buscar el capítulo específico, puesto que ya están grabados en el canal nuestro de la congregación. Entonces quizá ahí pueda encontrar explicaciones más específicas para que vaya comprendiendo al comparar una ley con otra ley y la interpretación correcta a la par de la interpretación que le dan los fariseos o los que solo interpretan por la letra. Y ya para cerrar con eso, hay explicaciones de Pablo con respecto a ese tema, puesto que claramente era cuestión de problema para los de ese tiempo, ya que la gente estaba atascada en la tradición, y cuando Yahushua trae la verdad y después la empieza a revelar a través de Pablo, que era un fariseo, esperaban que se mantuviese todo lo falso, y cuando se trae lo verdadero, que lo ven como nuevo, lo interpretan como blasfemia, y había muchos debates al respecto. En Gálatas 4, verso 3 dice: así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Yahweh envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la Torá. Entonces ahí, por ejemplo, muestra cómo antes de que naciese Mashiach todos estábamos bajo los rudimentos del mundo. Otra forma de ponerlo, bajo la interpretación del mundo, bajo la ley del mundo, bajo la forma de hacer las cosas según la mente mundana. Más adelante en Gálatas 4:8 dice: ciertamente en otro tiempo, cuando no conocíais a Yahweh, servíais a los que por naturaleza no son Elohim. Entonces, ciertamente en otro tiempo, cuando no conocíais a Yahweh, servíais a los que por naturaleza no son Elohim. Entonces, cualquiera que no conocía a Yahweh, como sabemos, Yahushua vino a revelar a Yahweh,
y aquellos fariseos que pensaban conocerle mataron a Mashiach mostrando que no le conocían a Yahweh. Eso significa que nadie conocía a Yahweh antes de que Mashiach le revelara. Los que más cerca estuvieron obviamente serían, ¿verdad?, los profetas David, Abraham, Isaac, Jacob, etc. Dice, servíais a los que por naturaleza no son Elohim, pero ahora, ya que conocéis a Yahweh, o más bien que sois conocidos por Yahweh, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Entonces, la gente, una vez que Yahushua nos libera de los débiles y pobres rudimentos, hubo muchos, al igual que hoy en día, tristemente por malinterpretar lo que es ir a las raíces, muchos que buscan cumplir la Torah según dicen los judíos que rechazaron a Mashiach, por ejemplo, pensando que ese es el cumplimiento correcto cuando es más bien una forma de esclavitud a la letra y a ese ángel que no es Yahweh, que no es un Elohim por naturaleza. Después, Colosenses 2 dice, verso 20, dice, si habéis muerto con Mashiach en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no uses, no comas, no toques? Entonces, aquí estos no uses, no comas, no toques, se refiere, repito, a las interpretaciones que le han dado a muchas de las leyes de la Torah según la carne, según la letra. No uses, no comas, no toques. Todos estos preceptos son solo mandamientos y doctrinas de hombres, los cuales se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Tales cosas, el cumplir esos mandamientos de hombres por malas interpretaciones de la Torah, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Las personas de la sociedad ven a las personas que cumplen esos mandamientos de hombres, no toque, no coma, no use, y los ven como, diría la sociedad, unos santos. Dice, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, pues exigen cierta religiosidad, humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Al final no sirven como ellos piensan que sirven. En pocas palabras, no les va a quitar todos esos deseos negativos que tienen, todos esos pensamientos del enemigo, etc. Solo Mashiach, a través de la fe en él y traer todo pensamiento de obediencia de Mashiach, etc. Entonces, repito, Colosenses 2, para que también, si quiere, puede buscar el estudio donde, bueno, en el que está esto grabado, toda la explicación. Bueno, por ejemplo, ya para cerrar con esta pregunta, Hebreos 5:11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Yahweh, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces ahí vemos como dice aquí, los rudimentos, en este caso de la palabra de Yahweh, vienen siendo la leche espiritual, y Pablo se estaba deseando dar alimento sólido, o sea, esperaba más madurez de los que le escuchaban. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Dice, ¿cuál es su punto de vista con respecto a lo que está pasando en Afganistán? Claramente es una de tantas otras señales que se están dando acerca de, o sea, que nos muestran que estamos en el fin de los tiempos, como las que Yahushua declara en Mateo 24, que se levantaría pueblo contra pueblo, nación contra nación, y ese es uno de los cumplimientos de esas palabras, el que se esté dando ese cambio de gobierno tan radical, que se esté estableciendo el Talibán. Es particular, pues es parte de lo que el Illuminati, por decirlo así, ha estado ayudando a que suceda, para provocar más caos, puesto que uno de los lemas de los masones en sí, de los masones de más altos grados, es orden a través de caos. Entonces promueven el caos, por eso han ayudado tantísimo
en este caso por ejemplo el Talibán, dándoles armas completamente nuevas, dándoles dinero para que puedan lograr lo que quieren. Y por otro lado Estados Unidos se sale de esa manera tan extraña después de estar diciendo por tanto tiempo que estaban tratando de establecer un buen gobierno ahí, después de haber dicho por tanto tiempo que estaban ahí para ayudar. De repente se salen y provocan un vacío que llegaron los del Talibán a llenar, y de fijo era parte del plan. Ahora están queriendo, bueno, se está hablando de cómo China al parecer encontró valor en unirse a los de Afganistán y ayudarles también, puesto que encontraron litio, lo cual se usa para hacer baterías y otro montón de cosas, pero es muy de mucho valor para los que quieren hacer plata. Entonces ahora quieren invertir en Afganistán y van a ayudar a los del Talibán, supuestamente con tal de que estén controlados, puesto que están al lado de el país, o sea, comparten frontera, por ende buscan que se mantenga la paz en cierta forma, pero obviamente permitiéndoles que actúen como les dice a ellos la ley del Corán, a como ellos la interpretan, lo cual ha provocado muchísima muerte y seguirá provocándola tristemente, y otro montón de maldad, no solo ahí sino en los países a los cuales están llegando muchos de esas mismas personas con esa misma mentalidad, principalmente alrededor de Europa, que está sucediendo muchísimo. Entonces es parte de las señales del fin, y por decirlo así se van acomodando las piezas o se van uniendo los aliados que eventualmente se van a levantar en la Tercera Guerra Mundial, según lo que vemos, ¿verdad?, en el segundo sello de Apocalipsis. Entonces se está encaminando, y no me extrañaría por supuesto que eso sea parte, puesto que de fijo sí es una de las señales que Yahushua mencionó para que se diese el fin de los tiempos. ¿Qué piensas sobre el Padre Pío y sus estigmas? ¿Es lo mismo libre albedrío que discernimiento espiritual? Con respecto a qué pienso del Padre Pío, es una doctrina completamente falsa la que él profesaba. Lo de los estigmas, hay varias formas de verlo. Obviamente no dudo que hayan personas que haya sido simplemente una actuación, pero sí cabe la posibilidad de que se cumpla si la fe se pone en este caso era como un ídolo tan fuertemente. La fe mal puesta, que sería en un ídolo y por ende un demonio, haría que ese espíritu obtenga autoridad y poder incluso sobre la carne, más utilizando la imaginación de la persona y la mente, que es tan poderosa como para que se pueda manifestar algo así en el cuerpo de la persona. Una de las pues que me parece a mí quizá muestras de que es algo del enemigo y conectado con el ídolo que adoran del crucifijo, es que, como sabemos, si a Mashiach le hubieran puesto los clavos donde los ponen en el ídolo, si hubiese desgarrado su mano, hubiera caído, entonces tenían que ponerlos más por las muñecas. Y curiosamente, cuando a ellos se les hace eso de los estigmas, se les hacen en la mano como normalmente los han dibujado. Eso muestra que está conectado con el ídolo que adoran y no con la verdad. Y en la escritura nunca vemos que eso le haya pasado a algún discípulo o apóstol. No vemos que Yahweh provoque un daño o heridas así solo porque sí, o para tratar de demostrar amor o conexión, aunque vemos obviamente lo que tuvieron que pasar los discípulos, pero eso tiene otra explicación, tiene otras razones. Entonces sí, me parece que es parte de lo que se cumple por la idolatría tan fuerte, poner la fe en algo tan falso como ese ídolo. Dice, ¿es lo mismo libre albedrío que discernimiento espiritual? Libre albedrío es tener la capacidad o la libertad de escoger entre si sigue al Todopoderoso o no, si obedece o no, si hace lo bueno o lo malo. Eso es libre albedrío. Discernimiento espiritual es lo que uno debe usar para, cuando tome las decisiones, hacerlas correctamente. O sea, discernimiento espiritual viene siendo
comprensión de lo espiritual, el poder separar y entender qué es del Padre y qué es del enemigo, viene siendo el discernimiento espiritual. ¿Sabe el profeta como Moshe quién es Eliyahu? Por un lado, ¿verdad? Estamos esperando a ver si estamos ya en el primer año de los últimos 7 o si todavía hay que esperar aún más. Y parte de eso que siempre he mencionado ha sido lo de la Tercera Guerra Mundial como una señal, a pesar de que se están dando muchísimas cosas, ya muchísimas señales claras de que estamos en el fin. Sin embargo, aún yo no me voy a poner a decir fechas o cosas así específicas, a menos de que Yahweh nos revele claramente eventos específicos de los que vemos en el Apocalipsis entre esos 7 años. Entonces sí considero la gran posibilidad de que ya sepa, o al menos que es similar a lo que estaba diciendo con respecto a lo del inicio de los últimos 7, que tenga sus ideas y que Yahweh esté por confirmarlo cuando ya todo inicie oficialmente o cuando ya todo esté revelado de una manera más clara. Y sí es posible eso, como menciona, ya que sería parte de la congregación, ya que recibiría la enseñanza del testigo como Moshe, y al ser tan cercano sería el que lo acompañaría a la muerte, básicamente, más por como lo habla el libro de Levítico y otras partes de la escritura con respecto a lo que representa el sacrificio de Eliyahu como una ofrenda shelamim, ofrenda de paz. Dice aquí, ¿se puede liberar en Shabbat? Sí, según entiendo la pregunta, sí, o sea, Yahushua lo hizo varias veces y lo acusaron de romper el Shabbat, pero Yahushua explica claramente que si en la misma Torah aparece que si uno ve el animal del vecino atorado en algún lugar durante el Shabbat, uno puede liberarlo sin problema, porque el Shabbat es para vida. Entonces después Yahushua lo explica cuando libera a personas de demonios, y se los explica a los fariseos que lo acusaban de romper el Shabbat. Dice que para que explique Mateo 17. Leo desde el 14. Cuando llegaron a donde estaba la gente, se le acercó un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Soberano, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y sufre muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Los demonios tratan de destruir a la persona que poseen, entonces buscan que la persona se haga daño tirándose, como aquí lo vemos, en fuego o en agua. Lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Y este es el verso por el que me preguntan. Respondiendo Yahushua dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Entonces, es el verso por el que me preguntan. Aquí Yahushua estaba molesto ya de tanta falta de fe, puesto que ahí esa respuesta primera, porque después cuando habla con los discípulos les da algo extra, o sea, como que baja su ira, por decirlo así, como al darse cuenta del demonio que era el que tenía esa persona, ese hijo, pero habla en general al inicio, puesto que se enoja de ver que le sigan buscando a él y no tengan la fe para hacerlo ellos personalmente. Similar a como vemos, por ejemplo, en la Torah, cuando Moshe da de su espíritu a los jueces, por ejemplo, en una ocasión más adelante vemos que había gente profetizando, y Yahushua, conocido como Josué, se molesta porque tuvo un celo por Moshe. Él esperaba que solo Moshe profetizara, y Moshe le dice más bien qué bendición sería que todos profeticen, ¿verdad? Le quitaría un peso de encima inmenso. Entonces sería como Yahushua diciendo: ya vine a darles la verdad, y en vez de aplicarla siguen teniendo falta de fe como para tener que buscarme para absolutamente todo, y no, o sea, como diciendo, les falta fe para liberar a su propio hijo. Al decir aquí, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Aquí vemos, y vuelvo y repito, como he mencionado en otras ocasiones, la imagen que tienen de Mashiach es muy, muy incorrecta, y se basa en lo que hicieron los católicos y muchas de las películas que ha hecho Hollywood,
Eh, y por ejemplo este verso es una clara muestra de que Yahushua era claro y directo, y hoy en día el que un pastor dijese esto o diga esto, la mayoría de la gente lo tomaría como algo políticamente incorrecto, como que qué bárbaro, qué concho, ay, no tiene amor en él, no tiene paciencia, porque estarían pensando solo en, a través de su falta de fe, inclinación al mal, estarían juzgando incorrectamente estas palabras sin entender o ponerse en los zapatos de Mashiach y tratar de entender lo que él está queriendo decir. No es tratando de ofender como se lo tomaría mucha gente un poco emocional, sino que está siendo claro y tratando de, como no han entendido por las buenas, con palabras un poco más suaves, tiene que ser directo y hablar de esta manera que se parece a la forma en que Juan el Bautista estaba hablando anteriormente, o sea, antes de Mashiach. Y también, como siempre menciono, el libro de Mateo está escrito haciendo referencia a Mashiach como rey, y la manifestación de Yahweh como rey es en la segunda venida. Por ende, estas partes se conectan con la segunda venida, y por eso tiene todavía más sentido cuando lo vemos así, puesto que la primera venida fue para traer misericordia, la segunda venida viene como la ira de Yahweh, como el león, y por supuesto este verso se conecta con esa interpretación de Mashiach como león, como rey, no como sacerdote, con la misericordia que suele mostrar a través de todas las buenas nuevas. Y por eso es que versos como este como que salen de la página. Y el verso que seguía dice: entonces reprendió Yahushua al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Se acercaron entonces los discípulos a Yahushua y le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Yahushua les dijo: por vuestra poca fe. Entonces ahí deja claro que es por falta de fe. De cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pasa de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces ahí les revela algo más allá. Hay un tipo de espíritu para el cual, además de la fe, se debe agregar oración y ayuno para que el demonio se desprenda de la persona. Dice aquí: los dos testigos podrían ser dos testimonios diferentes, los muchos como tal, los creyentes y los de las naciones que son justos espiritualmente, o son de fijo dos seres humanos, tal cual. Bueno, eso que usted menciona en sí es una doctrina que hay bastantes personas que lo creen, pero sinceramente a mí no me parece correcta, por lo que vemos claramente en Apocalipsis 11, que menciona que sus cuerpos van a estar muertos por 3 días y medio, y los van a ver los del mundo, los de las naciones. Entonces ahí es donde yo le preguntaría a las personas que tienen esa interpretación. Por ejemplo, hay quienes dicen que los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Otros dicen que son el pueblo judío y el pueblo israelí, y el pueblo gentil, o la iglesia, como le llaman los que tienen esa interpretación de la separación que no vemos en la escritura en realidad. Entonces, si fuesen dos pueblos, ¿cuáles son los cuerpos que van a estar 3 días y medio tirados muertos? Si son el nuevo pacto y el antiguo pacto, ¿qué es lo que va a estar tirado muerto que todo el mundo va a ver? Y eso por mencionar solo un verso que me parece muestra claramente que se refiere a dos personas. Así como hace 2000 años vinieron dos personas, y a pesar de que estaba escrito que vendrían, la gente no lo entendió, no lo reconoció, y los mataron, a Juan el Bautista y a Yahushua el Mesías, que fueron los dos testigos de hace 2000 años. Entonces ahora, como estamos al final de los tiempos, Yahweh va a hacer algo similar y envía a dos personas, como él mismo dice, a dos profetas. Por otro lado, no pueden haber dos testimonios, solo hay un testimonio, y es el testimonio de Mashiach. Dos testimonios viene siendo, uno de los dos estaría mal. Pero decía, los muchos como tal, los creyentes y los de las naciones que son justos espiritualmente. Los creyentes y los de las naciones que son... sí, como le digo, esa es una de las formas en las que lo interpretan, pero no veo que tenga sentido cuando vemos en la escritura lo que dice Apocalipsis 11 y Zacarías 4, que en sí habla de que son dos personas. Me encuentro con mi hermano y su pregunta es: ¿en qué parte de la Torah se encuentra la creación de Lilith y Eva? ¿Y cómo fue su creación de Lilith? Sé que está en Bereshit, pero habla de Eva. En sí, el nombre Lilith aparece en Isaías 34, y es el nombre que se le da
según la historia que se ha sacado como un misterio. Con eso me refiero a que no está de una manera clara, sino que se deduce a través de varias partes de la historia de la creación. Por ejemplo, en Génesis 1 y 2, ¿verdad?, que es cuando vemos la creación de Adán y de Eva, en el verso 22 dice: de la costilla que Yahweh Elohim tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por ejemplo, ahí en ese verso se deduce que si él dijo esta sí, quiere decir que había una que no, y esa que no habría sido Lilith, que habría sido hecha de otra porción de barro. Así como Adán fue hecho del barro, Lilith habría sido hecha de porción de barro. En el hebreo, Adamá es suelo y Adam fue hecho de la Adamá. En cierta forma eso también se puede interpretar como cuando el hombre sale de una mujer, ¿verdad?, en el parto. Entonces, Adam salió de Adamá. Adamá, repito, se puede ver como el término que se refiere al suelo o como el femenino de Adam, porque solo agregarle una hey. Entonces, se ha interpretado que Adam y Adamá serían Adam y Lilith cuando fueron hechos ambos de una porción de barro, pero Adamá no se quiso sujetar a Adam y por ende se le cambió su nombre a Lilith cuando se convirtió en la madre de los demonios. Se separó de Adam y más bien se unió a Samael buscando destruir al hombre. Es varias de las cosas que se deducen, pero repito, en lo que respecta a la historia de la creación, por ejemplo, ese verso: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada mujer porque del hombre fue tomada. En hebreo dice: será llamada Isha porque fue tomada del Ish. Ahí es como Adam y Adamá, Ish, Isha. En este caso se está refiriendo a Eva, como salió de su costado, le dio un nombre conectado con el título que tenía como Ish o hombre. Y repito, en contraste con Adam y Adamá, así como Adán fue sacado del barro, también se puede ver a Adamá como una porción de barro que se hizo en forma femenina, pero esta no habría llegado a convertirse en mujer, Isha, sino que quedó solo como hembra, según lo que vemos en los versos anteriores, como dando a entender que no llegó a elevarse al nivel de humana como lo fue Eva. También en el capítulo 1, por ejemplo, de Génesis dice que Yahweh vio todo lo que había hecho en el sexto día, cuando ya había hecho a Adán, y vio que todo era bueno en gran manera. Pero en el capítulo 2 dice el verso 18: después dijo Yahweh Elohim: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Todo estaba bien, pero de repente no es bueno algo. Eso parece indicar que Yahweh había hecho una compañera, pero esta compañera no quiso sujetarse, entonces se separó y por ende él quedó solo, y fue ahí donde Yahweh dijo: esto no es bueno, voy a hacer algo para cambiarlo, hacerle una ayuda idónea que vendría siendo Eva. Y detalles como esos dos que acabo de mencionar y algunos otros que se pueden ver en Génesis 1 y en Génesis 2, se deduce como en un misterio, como muchas otras cosas en la escritura que se deducen de esa manera, que hubo la creación de otra entidad, que es la que en Isaías 34 aparece con el nombre Lilith. Espero haya quedado claro. Dice: es correcto evitar que se nos bendiga en Dios como hacen los cristianos. ¿De qué manera podemos hacerlos entender que se debe bendecir en Yahweh y Yahushua? Sí, entiendo el sentimiento y pues sí, entiendo el querer evitarlo. También, ¿verdad?, tome en cuenta que nadie maldice a los que Yahweh bendice, y no hay maldición que valga contra Israel, como está en el libro de Números. De hecho, pronto lo veremos, bendito Yahweh, en la congregación. Ahora bien, creo que depende mucho de la persona con la que hable, porque, digamos, si es un familiar, uno puede tomarse el tiempo de decirle: ¿le puedo explicar algo, por favor? Es que
bueno, le explica lo del nombre del Todopoderoso, lo malo que es el título falso que utilizan, a quién se refiere, y por ende le explica. Entonces yo preferiría o que me bendigan el nombre de Yahweh o que mejor no me diga nada, por favor. Si las personas lo siguen haciendo, lo cual sucede, como puede ser porque sea muy despistada la persona y uno le puede repetir, no me diga eso, en el nombre de Yahweh, Yahushua, para hacerle por decirlo así, para dejarle claro y se le grabe de alguna manera, y al mismo tiempo, por decirlo así, purificar la bendición que le están tratando de dar. Pero por otro lado puede ser que sean personas que lo que quieran sea simplemente ir en contra, llevarle la contraria, y eso es una muestra del espíritu que habría en la persona, que lo que quiere es maldecir, puesto que si usted le explica que eso más bien vendría siendo una maldición y la persona lo sigue haciendo, es como, me vale lo que usted piense, se lo voy a decir. Y en ese caso uno puede ser ya un poco más directo, decirle las cosas más claras, o hasta evitar a la persona. Pero vuelvo y repito, en lo que respecta lo espiritual, a quien Yahweh bendice, nadie lo maldice, por más que lo hagan consciente o inconscientemente. Por otro lado, puede ser que se lo digan personas en la calle, ¿verdad? Que usted quizá ayude a alguna persona en la calle. Usted se puede tomar el tiempo, durar un par de minutos para decirle esto y esto. Sinceramente, también por experiencia, tristemente, muy difícilmente la persona que apenas vea a usted unos 2 minutos en la calle, a la que usted le diga eso, muy difícilmente le va, primero, a entender, segundo, interesar. Entonces tiene que estar preparado para eso, para que si usted se encuentra una persona en la calle, quizá una vez, y usted le explica, si se lo encuentra la segunda vez y le vuelve a decir lo mismo, la tercera, la cuarta y la quinta, eso le muestra que la persona en realidad no tiene interés, y quizá le hace una sonrisa solo para que usted continúe su camino o algo así. Y se lo digo, repito, por experiencia. Entonces hay que tomar todo eso en cuenta, como para saber a cuáles personas hablarles, cuáles personas en realidad sí van a valorar eso, y entender que la gente tiene ese dicho como algo, como una muleta. Muchos ni siquiera saben lo que están diciendo, muchos en realidad ni siquiera están tratando de bendecir, simplemente lo dicen como algo que escucharon siempre, como una tradición. Entonces lo van a seguir diciendo, incluso a muchos, tristemente, cuando ya llegan a conocer los nombres, se les sale durante el primer periodo, y hay gente que cuesta por mucho tiempo, y repito, por tradición, por costumbre. Entonces, por un lado, usted pídale al Padre la protección de cualquier cosa que le digan que pueda tener connotaciones negativas por los títulos o nombres que usen, pero por otro lado ahí mida a las personas a las que le habla al respecto, entendiendo que no todos van a tener el mismo interés. Dice, ¿podría explicar Mateo 25:14, la parábola de los talentos? Vamos a ver. Dice, el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Yahushua viene siendo ese hombre que se fue lejos al cielo, llamó a sus siervos, los discípulos, y les entregó sus bienes, las buenas nuevas, la escritura, o sea, la enseñanza, la doctrina verdadera. A uno dio 5 talentos. Aquí hay mucha gente que interpreta la palabra talentos como lo que hoy en día se define en español como un talento, ¿verdad? Una habilidad, pero no es a eso lo que se refiere aquí, se refiere a un tipo de moneda. Entonces era como darles dinero, puesto que vemos anteriormente, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Ahora, en sí, a cómo funcionan las parábolas y demás, sí se puede interpretar también con habilidades, también se puede interpretar con la idea que se tiene de talentos, pero sí quiero dejar claro que no es eso lo que dice literalmente, se refiere a dinero, ¿verdad? Puesto que es una parábola. Entonces el punto es, a uno dio 5, ese fue el que más le dio, a otro 2 y a otro 1. Eso muestra que el hombre repartió según la capacidad que él vio en cada persona de manejar la cantidad que se le estaba dando. El hombre juzgó a sus siervos según la capacidad que tenían para, por ejemplo, invertir el dinero que se les iba a dar. Entonces dice, a uno dio 5 talentos, eso representa el favor, representa la revelación, el entendimiento de la Torá. A otro 2, que curiosamente se puede ver como los escritos y los profetas,
y a otro uno, que se puede ver como las buenas nuevas, que sería el nuevo pacto. Entonces a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Entonces Yahushua dejó la doctrina verdadera hace 2000 años y se fue para el cielo. La gente a la que Yahweh le dejó la doctrina, la empezaron a predicar y, por decirlo así, invertir los bienes de su soberano. Cuando el soberano regresa, tiene que verificar en sí cómo han invertido la doctrina, qué han hecho con lo que Yahweh dejó, con la enseñanza, y tristemente se encuentra con la apostasía, todo lo que estamos viendo, toda la falsedad que hay en el mundo. Pero continúo la parábola. Dice, el que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Entonces, este hombre fue decidido, por eso, ¿verdad?, por la capacidad que se le veía, fue el que se le dio más. Recibió 5 talentos y fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Entonces duplicó los bienes de su soberano, que sería como una persona que puso en práctica la fe y pudo traer al Padre a muchas personas a través de la doctrina verdadera. Asimismo, el que recibió 2 ganó también otros 2, pero el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su soberano. Entonces este tercero fue un siervo malo, no tuvo fe, no usó lo que Yahweh le dio. Dice, pero el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su soberano. Después de mucho tiempo regresó el soberano de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Eso es, en el fin de los tiempos, la segunda venida, viene como juez y por ende viene a juzgar las acciones, las inversiones que cada uno de los que dicen ser sus siervos han hecho con lo que él les ha dado. Se acercó el que había recibido 5 talentos y trajo otros 5 talentos, diciendo, soberano, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su soberano le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu soberano. Entonces, sobre poco has sido fiel, a él fue al que más se le dio, pero ante lo que el Padre puede dar y tiene prometido para la otra vida, aquel al que más le dio, Yahweh le dice, en poco fuiste fiel, con lo poco que te di fuiste fiel. O sea, imagínese cuánto recibirá en el reino. Dice, entra al gozo de tu soberano. Se acercó también el que había recibido 2 talentos y dijo, soberano, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su soberano le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu soberano. Vemos que le dice exactamente lo mismo al primero y al segundo, a pesar de que uno ganó 5, otro ganó 2, pero en sí ambos duplicaron lo que se les dio, por ende en cierta forma recibían la misma alabanza, por decirlo así, de su soberano. Entra en el gozo de tu soberano. Dice, pero acercándose también el que había recibido 1 talento dijo, soberano, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Entonces este hombre, desde que entra a la presencia de su soberano, empieza con excusas, pretextos. ¿Qué es lo que muchos hacen? Ponen excusas y pretextos para no cumplir la voluntad de Yahweh, para no buscarle, para no conocerle y para no cumplir sus mandamientos. Muchos, y bueno, en realidad, en general, las personas tienden a proyectar lo que son hacia el Todopoderoso, entonces tienden a juzgar al Todopoderoso como las personas mismas, o sea, la persona que él está buscando es. Entonces, aquí este hombre se atreve a juzgar a su soberano, quien acabamos de ver hasta el momento como alguien muy bueno, como habló a los 2 siervos anteriores, pero este siervo le juzga como alguien duro, o sea, le juzga mal. Dice, soberano, te conocía, y lo da por un hecho que lo conoce, y la forma en que lo juzga es negativamente. Y así es como muchos predican del Todopoderoso como alguien duro, esto y lo otro, y hace que tristemente entonces sean juzgados duramente. Soberano, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Con esto último que dice, él mismo se condena, porque dice que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Este hombre no hizo absolutamente nada para darle fruto a su soberano, pero dice que el soberano ciega donde no sembró. Entonces dice, por lo cual tuve miedo
confiesa que tuvo miedo, algo que es muy negativo y hoy en día casi que está gobernando a la mayoría de la gente en el mundo. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Entonces, por miedo no hizo absolutamente nada con lo que Yahweh le dio. Por miedo a fallar, falló. Si se hubiera atrevido a invertirlo, Yahweh le hubiera ayudado a que diese fruto. Si se hubiera atrevido a través de la fe, como está por explicar el soberano, incluso a meterlo en el banco para que ganara intereses, eso hubiera sido suficiente, pero ni siquiera eso se le ocurrió por el miedo. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su soberano le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Entonces vean que no dice, ¿sabías que soy duro? No dice eso, pero sí dice, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Con esas palabras que el mismo siervo dijo, se condenó a sí mismo. Por eso el soberano las menciona. Y siervo malo y negligente, conectado con la forma en que él respondió con pretextos, diciendo, conocía que eres un hombre duro. Entonces dice, respondiendo su soberano le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Los que no tienen fe, por esa falta de fe, van a terminar perdiendo aquello que tienen y que no reconocen porque no le dan toda a Yahweh, entre otras cosas. Sin embargo, aquellos que usan lo que Yahweh les ha dado, Yahweh les da todavía más. Entonces dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Entonces quiere decir que aquello que Yahweh les dio durante la vida de conocimiento, entendimiento, que llevó a traer personas al Padre Todopoderoso, por ejemplo, en la vida eterna Yahweh se lo entrega como posesión, puesto que el que tenía 5 talentos e invirtió y recibió otros 5, fue y le dijo al siervo, aquí están tus talentos, y aquí vemos que, al soberano, aquí están tus talentos, y aquí vemos que el soberano menciona que ese hombre todavía tiene los 10 talentos y son de él, básicamente. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado, como la vida. Y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquel que juzgó incorrectamente y por los pretextos, excusas y negatividad llegó a juzgar a Yahweh como si fuera Satanás, básicamente, que es parte de lo que vemos acá, va a ser echado fuera y no va a poder entrar en el reino de Yahweh. Por acá quería saber qué significa tener sueños de tipo sexo. Pues depende en sí bastante del sueño y de la, se podría decir, de cómo sea la persona durante su día a día, porque si por ejemplo está pensando todo el día en sexo, pues va a ser común que se sueñe también con sexo. Por otro lado, si la persona tiende a tener, ¿verdad?, andar fornicando, por ejemplo, eso viene a abrir puertas para que cuando se está durmiendo, sucubus o incubus, que son un tipo de espíritu maligno o demonio en sí, puedan alimentarse de energía sexual de la persona y puedan provocar esos sueños. Pero por otro lado, o sea, también está el hecho de que todos estamos en carne y la relación sexual es la forma en que la humanidad se multiplica como se nos mandó en la escritura, y por ende puede ser también un sueño normal el tener imágenes de eso, si es que la persona, por ejemplo, se ha estado apartando, tratando de no caer en, digamos, en fornicación y demás, y puede que a través de los sueños el enemigo o la misma carne nada más presente esos eventos, por decirlo así, en sueños. Y abuelo permitiría también para ver, por un lado, la forma en que uno actuaría, porque puede llegar el nivel la persona de incluso evitar todas esas acciones en los sueños, lo cual es una muestra de cuánto está esforzándose, a cuál punto ha llegado en su control o dominio propio. Pero también hay situaciones o ocasiones en las que, por ejemplo, en el caso de los hombres,
se da lo de las emisiones nocturnas que menciona la escritura, que suceden también de manera natural, no necesariamente por pecado. Entonces hay varias razones por las que eso puede suceder. Y por otro lado, dependería de los sueños también, el interpretar, quizás se vienen del enemigo, o si quizá hay un mensaje en el sueño, ¿verdad? ¿Cómo y dónde puedo informarme sobre esa inyección que sea real? Bueno, yo me he encontrado con varias páginas a lo largo de un par de años que se lleva de esto. Una de ellas, que era la que me pareció mejor, creo que la bloquearon, la deshicieron. Por otro lado, varias de la información que he visto ha sido como en páginas, una por ejemplo que se llama Rumble, creo que es .com, Rumble, RUMBLE, que es una plataforma similar a YouTube, solo que pues independiente, por decirlo así, muy como pequeña. Y ahí hay algunos de los videos o sea, ahí todavía se puede encontrar algunos videos de información valiosa que ahora en YouTube ya no la dejan subir. Entonces ahí puede buscar acerca de la inyección. Principalmente se va a ver información en inglés, por ejemplo de una doctora que se llama Tenpenny, la doctora Sherry Tenpenny, Tenpenny, pero repito, es en inglés. Hay algunas otras en español, pero no sé si en esa página que acabo de mencionar. Y bueno, la vez pasada me estaba comentando un hermano de la congregación que hay un grupo en Facebook que se llama Protect Your Family, si no me equivoco, hashtag Protect Your Family, ahí lo puedo encontrar y ahí suben testimonios de lo que le ha pasado a las personas que se han puesto la inyección, todo lo que, bueno, parte de lo que se ha dado y lo que han sufrido, la gente que ha muerto, algunos, me imagino, ¿verdad? Porque sí me he encontrado con páginas similares donde aparecen historias de esas, pero repito, tristemente no duran mucho porque Facebook, YouTube y otras compañías de esas de Google están bloqueando toda la información que puedan, que muestre la realidad de lo de la inyección. Las uñas tienen que ver algo espiritualmente, o sea, quieren decir algo. Pues sí, en el aspecto de que todo tiene una razón de ser, todo cumple una función importante en el cuerpo. Como dice la escritura, algunas veces algunas de las partes del cuerpo que parecen ser menos necesarias terminan siendo muy importantes. En la escritura vemos que se hace una comparación de el reino y el sacerdocio, o el testigo como Moshe y testigo como Eliyahu, con un cuerno de bronce y cuerno de hierro y uñas de bronce. El hierro se conecta con Roma, con el imperio, con el poder del rey, el cuerno, y las uñas, en contraste, estaría conectado con el sacerdocio y con Grecia, el bronce, así como de mucho de lo griego es que ha salido la doctrina cristiana. Por otro lado, por ejemplo, vemos el sacerdote que tenía que, cuando hacía el sacrificio de las palomas con la uña, era que cortaba el cuello de la paloma para el sacrificio. Entonces está conectado con esos sacrificios. Después, ¿qué significa los muchos y los escogidos? La escritura dice: muchos son llamados, pocos los elegidos. En Apocalipsis vemos, en Apocalipsis 7 y después en Apocalipsis 14, que hay dos grupos que van a entrar al reino: los pocos y los muchos. Los pocos van a entrar sin tener que experimentar muerte. Esos pocos son los elegidos, los 144,000 elegidos de Apocalipsis 14, que entran como el trigo cosechado durante la séptima trompeta. Los muchos son los que van a tener que pasar por muerte, por no aceptar la doctrina de los dos testigos. Una vez que ya sea muy tarde, van a pedirles que se pongan la marca de la bestia, y por no hacerlo los van a matar, pero Yahweh los va a justificar por haber rechazado la marca de la bestia, y los va a resucitar y darles justificación en el juicio. Esos son los muchos, que también aparecen en Apocalipsis 7 como la gran multitud que salen de la gran tribulación y lavan sus ropas en la sangre del Cordero, y como las uvas de las cuales sale el vino que representa la sangre,
en Apocalipsis 14 cuando se da la cosecha de la séptima trompeta. Espero haya quedado claro. Me ponen acá, Eloi lama sabactani es hebreo. Sí, en sí es Eli, que es mi poderoso, lama es por qué, y sabactani me has desamparado. Eli, Eli, lama sabactani, vamos a ver, me están poniendo en inglés. Dice, es este idioma arameo y la palabra Eli es Elohim. No, la palabra Eli es mi poderoso, Elohim es poderosos, Él es poderoso. La I, que sería la pronunciación de la Yud al final de la palabra Eli, es de posesión. Entonces, Él es poderoso, Eli es mi poderoso, y eso es en hebreo. Espero haya quedado claro. Pero sí he visto que hay comentarios donde dicen que eso es en arameo, y eso tiene que ver con la idea errónea que tienen de que en el tiempo de Mashiach no se hablaba hebreo sino arameo, entonces sacan conclusiones. Pero ese verso viene citado, o sea, Yahushua lo cumplió, que era una profecía que está en el libro de Salmos, que David dijo, Eli, Eli, lama sabactani. ¿Qué función tienen los metatrones en el cielo y la tierra? En sí, Metatron es el nombre de un ángel, del cual sí se dicen muchas cosas dependiendo de los escritos que lea. Hay algunos escritos que dicen que hay dos ángeles llamados Metatron. La diferencia de los nombres es de una letra básicamente, pero se pronuncian igual. Y vendría siendo uno positivo y uno negativo, que según el libro de Zorobabel, el positivo sería Micael, o sea, el ángel Micael, o conocido como Miguel, según un escrito llamado La Revelación de Zorobabel, aparece que Micael es Metatrón, y ese sería el positivo. El otro Metatrón, el negativo, sería el ángel conocido como Heilel o Lucifer. Y hay algunos libros donde se describe como si una cantidad de alas y de ojos inmensa que hace alusión al poder y el conocimiento que tendría. Lo de que estaría a la entrada, pues estaría relacionado con el hecho de que se dice que Micael es el que tiene que ser quitado de en medio para que, por ejemplo, el hijo de perdición pueda entrar a este mundo. Y por otro lado, en el aspecto positivo, Micael sería el que muestra el camino y la entrada al reino de Yahweh, puesto que Yahushua, el testimonio de Mashiach, es la entrada. Yahushua dijo, yo soy la puerta. Espero con eso claro. El anti-Mashiach saldrá del pueblo de Israel. Es posible que sí tenga, o sea, es que bueno, como he explicado, no sé cuál será la idea que usted tiene con respecto a este punto, pero como he explicado, digamos, en el cristianismo se confunde a la bestia con el anticristo, como si fueran el mismo, pero en realidad lo que se conoce como el anticristo, el anti-Mashiach, falso Mesías, este es el que aparece en Apocalipsis 13 como la imagen de la bestia. Van a ser una imagen, el hombre fue hecho imagen y semejanza, por ende van a ser un cuerpo, y después va a permitírsele a la segunda bestia, que es el falso profeta, el líder religioso, que le dé espíritu a ese cuerpo para que hable y mate a todo el que no se ponga la marca de la bestia. Entonces, la bestia es el sistema, el nuevo orden mundial, y el líder que va a ser como la cara de ese nuevo orden mundial. El falso profeta va a ser el líder religioso, el que va a unir a todas las religiones bajo ese nuevo orden mundial, y entre ellos dos van a trabajar para traer al falso Mesías. No me extrañaría que para hacer ese cuerpo, la imagen de la bestia, utilicen genética israelita y judía, y con judía me refiero a los de hoy en día, pero sí es posible que traiga algo de Israel, puesto que por ejemplo vemos en Génesis 49, cuando se le habla a la tribu de Dan, que de Dan va a salir una serpiente que va a morder al caballo en los tobillos para hacer que el jinete caiga hacia atrás, refiriéndose a cómo de Dan va a salir alguien que va a hacer que maten al último. Y algunos conectan eso con el falso Mesías, que de Dan saldría el falso Mesías, y por eso Dan no es contado entre las tribus de Apocalipsis 7 cuando se habla de los 12,000 de cada tribu escogidos. Y por otro lado hay otros ejemplos, un par de ejemplos más a través de la historia, por ejemplo de cuando el pueblo estuvo en el Éxodo,
un par de personas israelitas que muestran unas características que los conecta con lo que sería el falso Mesías, otro con el falso profeta, que también tendría algo de israelita. Dice por acá, segunda de Tesalonicenses dice, se sentará en el templo de Yah, haciéndose pasar por Yah. Y ¿verdad? Como está escrito, Yahushua dijo, destruyan el templo y yo lo levanto en 3 días. Se estaba refiriendo a su cuerpo. Ahí en la escritura se nos revela que el cuerpo es el templo de Yahweh. Yahweh no habita en edificios de piedra, Yahweh habita en el ser humano. Entonces, con eso muestra que la imagen de la bestia es un cuerpo que van a hacer, que va a funcionar como templo para que Satanás entre en ese cuerpo, que es un templo, y diga ser el Todopoderoso en la tierra, lo cual significaría, diga ser el Cristo, el Mesías. Dice aquí, el pastor dice, si uno es pecador toda la vida y a la hora de morir se arrepiente, se salva. Bueno, como ya he mencionado, según primera de Pedro 1.5, la salvación es algo que se manifestaría en el tiempo final, o sea, no es algo que se da para todos a través de la historia. Entonces, en Romanos 10 vemos que una cosa es justificación y otra cosa es salvación. Justificación es, después de haber muerto, estar en el juicio final y ser justificado para entrar en el reino como pueblo. Salvo significa llegar al fin de los tiempos, o sea, estar en el fin de los tiempos, como dice 1 Pedro 1.5, y no pasar por muerte, como vemos en 1 Corintios 15. Entonces, el ser justificado y el ser salvo son dos cosas diferentes. Aquí, al estar hablando de que la persona muere, estaremos hablando de si es justificado. Si la persona fue pecadora durante su vida y unos minutos antes de morir se arrepiente de sus pecados de corazón, Yahweh conoce el corazón de esa persona, si se arrepiente de corazón, sí sería justificado. Si acepta obviamente el testimonio de Mashiach, de que murió por sus pecados, sí sería justificado en el juicio final, pero entraría con, por decirlo así, en el nivel más bajo del reino. Mientras que una persona que durante su vida se dedicó a hacer la voluntad de Yahweh, a buscar hacer lo mejor, al morir va a recibir una recompensa bastante grande por lo que haya hecho para el reino de Yahweh. Entonces, menciono esas dos posibilidades por el hecho de que muchas personas ven el que una persona pueda ser justificada minutos antes de su muerte como algo injusto, cuando en realidad es algo súper misericordioso. En realidad es justo cuando se toma en cuenta que todas las obras que la persona llegue a cumplir durante esta vida le van a dar una recompensa en la otra vida, y por ende va a haber una jerarquía, van a haber niveles en el reino, y todo eso va a ser según la justicia perfecta. Entonces, es parte de la gran misericordia, la gran compasión del Todopoderoso, que Él lo que está esperando es salvar a la gente, llevarla al reino de Yahweh, y a través de su Hijo justificar a todas las personas que se arrepientan de sus pecados. El punto de Yahweh es justificar, no es condenar. Las personas se condenan cuando no permiten que, que Yahweh los cambie, que Yahweh les fortalezca, que Yahweh enderece sus pasos, sino que a través del ego, el orgullo y otras cosas se bloqueen y sigan en el pecado, que es lo que el enemigo quiere para que la persona se pierda sola. Y por si algo también, ¿verdad? Que quede claro, porque hay muchas personas que extrañamente, digo extraño por lo tonto del argumento, que dicen que van a esperar hasta estar agonizando para arrepentirse. Si están planeando eso, eso mismo muestra que no sería un arrepentimiento genuino. Y están haciendo, o sea, estarían cometiendo un error gigante porque no saben si en realidad van a tener tiempo de arrepentirse, si la muerte puede llegar de repente y no tengan tiempo de arrepentirse. Y una persona que tiene esa mentalidad es básicamente algo así lo que está pidiendo. O sea, se está poniendo trampa a sí mismo, por si algo, porque de fijo hay gente que lo piensa así. El jardín del Edén es algo físico o celestial, o sea, ¿existió o es una profecía? Sí existió, pero es una realidad más elevada que esta, por decirlo así, es un escalón más para arriba. El paraíso del cual salieron Adán y Eva, al salir Adán y Eva de esa dimensión, quedó escondida
para esta realidad, puesto que esta realidad es un nivel más bajo y por eso no puede ser accesado aún, sino solo a través de la muerte, puesto que al morir se paga por el pecado de Adán y Eva con el fruto del conocimiento del bien y el mal, y por ende cuando la persona muere ya puede volver al paraíso si es que recibió el perdón de pecados a través de Yahushua, que es la promesa que Yahweh le hizo a Adán y Eva para liberarlos de esa prisión de pecado en la que entró el ser humano cuando comió el fruto del conocimiento del bien y el mal, puesto que las personas con el otro montón de pecados que cometan durante su vida pueden más bien terminar hundiéndose en la parte negativa del Seol, que es donde se encuentra lo que se conoce como el infierno. El jardín del Edén, por decirlo así, es físico, pero en su propia dimensión. Es un nivel, repito, más elevado que esta realidad en la que estamos cuando el hombre comió, bajó a este mundo de pecado. Y en cuestiones de espacio, porque estaría en el mismo espacio pero en otra dimensión, hay varias interpretaciones a dónde estuvo originalmente. Hay algunos que dicen que habría sido África, otros obviamente, ¿verdad?, comentan Israel. Y en lo que respecta hoy en día, según lo que vemos en la escritura, y también estaría conectado también incluso con el inicio, en la escritura vemos que el paraíso se encuentra debajo de la tierra, repito, en otra dimensión, pero ubicado debajo de donde habría estado construido el templo en Israel. Por ejemplo, o sea, hay varios versos, pero principalmente lo que vemos en el 5º sello de Apocalipsis. Dice: ¿por qué las raíces de varón y hembra son tan raras? Una apunta a hacer remembranza y la otra a golpear, incluso a maldecir o blasfemar, refiriéndose a Sacar y Nakab. Voy un momento a la concordancia para buscar aquí las palabras que menciona el hermano. En lo que respecta el hombre, el varón o masculino, en hebreo es Zakar, que es también la raíz del verbo acordarse, o él recordó. Entonces, en lo que respecta a la conexión con Adán, se habla de que, con el hombre en sí, se habla de que el hombre está más conectado con el pasado, la mujer con el futuro, lo cual es particular, ¿verdad?, porque la mujer da a luz a los niños y tiende a estar más preocupada por lo que va a pasar, por lo que van a pensar, me refiero en futuro. El hombre como el que fue hecho primero, el que puso la semilla primero, y por ende se refiere al pasado, o el que estuvo antes, como Yahweh, que es el anciano de días, y por ende tiene todo el recuerdo de todo lo que ha pasado e incluso todo lo que pasará en la historia, puesto que para él el futuro es como pasado. En lo que respecta a letra por letra, se puede ver como un hombre coronado en el trono como cabeza. Entonces ahí vemos por decirlo así, el lugar en el que Yahweh puso al hombre para representarlo a él como el rey. Como sabemos, la mujer es corona de su marido. La letra Zain representa a un hombre coronado o a una mujer, pero en este caso es la primera letra de la palabra varón, por ende lo vemos, ¿verdad?, como el hombre coronado, y que se puede ver como una vez que se ha casado. Y repito, el hombre coronado en el trono como cabeza. También vemos en la escritura, se puede ver desde varias perspectivas. Una, que el hombre al orarle al Padre hace que Yahweh se recuerde del pacto, se recuerde de sus promesas, recuerde la creación y haga algo al respecto. Entonces el hombre trae recuerdos o memorias. El hombre tiende a hacer tradiciones por esa costumbre de tener un recuerdo de eventos pasados y demás. Y el hombre, al haber sido hecho imagen y semejanza del Todopoderoso, por decirlo así, es un recuerdo, o trae a memoria al Creador. Debería traer a memoria al prójimo al Creador, y uno debería respetar y amar al prójimo porque el Creador lo dijo y porque lo hizo al prójimo a imagen y semejanza. Eso con respecto a Zakar, que es el varón.
la otra que era, bueno, Nakav, que viene siendo la raíz de la palabra que también se traduciría como hembra, porque es del verbo, perdón, del verso donde aparece que los hizo varón y hembra. Como decía, varón sería Zakar y hembra es Nekeiba. Y la raíz de Nekeiba sería Nakav. Entonces Nekeiba es hembra, y si vamos a la raíz que es Nakav, tenemos que significa perforar, apuntar, o seleccionar, designar, incluso maldecir o blasfemar. Entonces, en el sentido negativo, con esto que acabo de decir de blasfemar o maldecir, vemos, como había dicho anteriormente, que Eva no solo quedó como Nekaba o hembra, sino que se convirtió en Isha, mujer, que la lleva a un nivel más elevado. Lilith habría quedado solo como hembra, y por ende habría quedado como aquella que maldice y blasfema en contra del Todopoderoso y del hombre, para tratar de destruir a la humanidad a través de destruir al hombre, como ha sucedido en la sociedad, como se ha puesto hoy en día la imagen del hombre por todo lado, además de la mala educación que se ha dado, que ha hecho que haya muchos hogares sin un padre y por ende sin una buena imagen de un hombre, y eso hace que haya más problema con los hombres que van creciendo. Entonces, ese sería el aspecto negativo, bueno, entre otras cosas de fijo, e incluso el hecho de que Eva comió el fruto del conocimiento, haciéndole caso al enemigo de primero, y por ende la maldición entró por ese lado. El hecho de que apunta o selecciona, curiosamente se conecta con algo a futuro. Como decía ahora, sacar se conecta con el pasado porque es recuerdo de lo que ha pasado, la historia, por ejemplo. Y la mujer apunta a algo que viene, apunta a las citas de las cosas que se tienen que dar. Normalmente la mujer tiene que estar recordando al esposo lo que tiene que hacer, lo que viene, porque el esposo está enfocado en pasado, la mujer en futuro, o sea, en lo que respecta a estas palabras que acabo de mencionar. Después, el perforar es particular porque, por un lado, se puede ver como Adán fue perforado de su costado para sacar la costilla y hacer a la mujer. Entonces, por ella fue perforado Adán, y por la congregación, que es la mujer, fue perforado Mashiach en su costado, y salió agua y sangre representando las dos partes de la congregación. Y sí, perforar, que también tendría que ver con Mashiach siendo clavado en el madero por la mujer. Y de fijo, ¿verdad?, hay otros detalles, hay otras conexiones que se pueden dar de lo que significaría perforar, atravesar, como en algunos casos lo pueden hacer con sus palabras, puesto que es un poco diferente a la forma en que se expresa el hombre, puesto que el hombre tiende a usar fuerza, la mujer tiende a usar palabras en lo que respecta a la forma en que se defienden o atacan. Incluso dice por acá: ¿ha escuchado de los viajes astrales? Creo que son algo negativo o peligroso. ¿Y hay alguna referencia a ellos en la escritura? Sí, he escuchado de los viajes astrales. Normalmente se habla de que pueden ser negativos por el hecho de que normalmente los que los promueven y lo hacen no están con el Todopoderoso, y eso lleva, según lo que vemos en la escritura, o sea, un viaje astral es básicamente que el alma se sale del cuerpo, y eso dejaría el cuerpo disponible para que se metan espíritus, y que después la persona, cuando vuelva, se encuentra con visitantes en la casa, ¿verdad?, en el cuerpo, que sería la casa del alma. Entonces puede ser peligroso por ese aspecto. Y en lo que respecta a la escritura, dice: ¿hay alguna referencia a ellos en la escritura? Pues así como tal, que los hombres buscasen, como hacen las personas de hoy en día, algunos que hacen meditación y algunas otras cosas para salirse del cuerpo, algo así en la escritura no lo vemos, pero sí vemos eventos en los que el Todopoderoso sacaba a alguien del cuerpo, se lo llevaba en espíritu a tener una visión, a tener una experiencia profética,
Eso sí lo vemos, pero repito, no es algo que la persona provocara de alguna manera. Bueno, o sea, lo puede provocar uno a través de la oración y demás, pero me refiero a solo según la voluntad de Yahweh, no que uno se salga del cuerpo como hacen algunas personas, repito, con meditación y cosas así. Eso no lo vemos en la escritura, como que algún profeta empezara a hacer algo específico para salirse del cuerpo, no lo vemos, pero sí vemos a los profetas buscando a Yahweh, orando, y el Todopoderoso escogiendo un momento específico donde le daba una visión y en algunas ocasiones lo sacaba del cuerpo para llevarlo a una realidad espiritual. ¿Qué dice la escritura de los aliens? ¿Otra dimensión será y qué relación tienen con el enemigo estos seres? Pues en la escritura, o sea, lo que hoy en día, por lo mismo que mencionaba ahora, por la supuesta ciencia en la que ahora ya no se ve a los, bueno, en el pasado, las criaturas que venían de otro lado los llamaban dioses y los adoraban. Hoy en día, como se ha quitado la creencia en lo espiritual y se dio en la invención de un montón de cosas como el espacio y los planetas y como mundos en otras galaxias y todo eso, eso ha abierto la posibilidad en la mente de la gente de que existan criaturas por la evolución, el Big Bang en otros mundos que puedan haber sido, sean más avanzados y por ende puedan llegar a la Tierra en algún momento. Y así es como han estado preparando a la gente para la invasión que se va a dar del, algunos pensarían de Lucifer y sus ángeles, y por otro lado se puede ver como lo que va a suceder en Armagedón, cuando le van a hacer a todo el mundo reunirse para pelear contra el Todopoderoso, diciendo haber una amenaza extraterrestre. Repito, como lo vemos en Apocalipsis 19, cuando vengamos a pelear contra las naciones de este mundo, que se van a reunir todas para pelear contra Yahweh, lo cual no es lógico, y repito, muy posiblemente ahí es donde le van a decir al mundo que hay una amenaza alienígena, como ya ahorita están preparando a la gente con la información que ha salido de que los ovnis sí existen y todo eso. Ahora bien, en la escritura vemos el carro de fuego que se llevó a Eliyahu, vemos la visión que tuvo Ezequiel, hay unos ángeles que se llaman Ofanim, que quiere decir ruedas. Entonces hay un tipo de ángel que tiene forma como la que algunos llamarían un ovni. Por otro lado, hay diferentes tipos de lo que llaman aliens. Por ejemplo, están los Greys, que se cree que son como avatars o demonios mismos, algunos creen, pero otros consideran que son avatars que han hecho algunos ángeles caídos para poder entrar a esta realidad y hacer varias cosas con las personas a las que se llevan. Entonces, según la escritura, los que llaman extraterrestres hoy en día, obviamente los negativos, serían ángeles caídos, y en algunos casos incluso demonios, por el hecho de que todo lo que antes era el fenómeno de demonios, hoy en día las mismas características se mencionan con respecto al fenómeno ovni. Entonces son las mismas entidades, simplemente antes los llamaban dioses, ahora los llaman extraterrestres, por la diferencia de la creencia de la sociedad de hoy en día, por la supuesta ciencia y todos los inventos que se han dado, repito, Big Bang, evolución y todo eso. Entonces, sí vendrían siendo de otra dimensión, no serían extraterrestres, serían extradimensionales, y con dimensión me refiero, por ejemplo, a lo que la escritura llama cielos. Entonces, por ende, serían ángeles. Los negativos serían caídos, porque en algunos casos se han dado historias positivas, y es posible que esos hayan sido ángeles de Yahweh para traer algo positivo al mundo o alguna ayuda, como en algunas historias que se han visto por ahí. Pero esas son tristemente las más escasas. Por eso en general tiendo a decir que son ángeles caídos. Dice aquí, ¿qué piensa de la música electrónica y de las fiestas masivas como Tomorrowland? Me parece una música muy monótona, que me parece que también, o sea, ayuda a poner la mente en un estado específico muy hipnótico, y muy, bueno, en el cual puede básicamente absorber fácilmente lo que se le esté diciendo o poniendo enfrente, como en esas fiestas de las que me pregunta, masivas, Tomorrowland. Hay unas sorprendentes, ahorita no recuerdo el nombre. Yo he hecho algunos videos para YouTube, bueno, en YouTube para el canal que tenemos ahí. Se me olvida el nombre de esa fiesta masiva que hacían, en la cual era sorprendente oír
todo lo que decían, además de que en esas fiestas suelen usar varias drogas que además de la música que los pone en ese estado mental, de fijo hace, repito, que absorban todo lo que se les dice de una manera directa al subconsciente. Y en algunas de las fiestas que he visto, los símbolos que utilizan son de MK Ultra, las cosas que dicen son completamente satánicas, y repito, en algunos que he visto, no estoy diciendo que sea el caso en todos, pero sí hay conexión, por supuesto, más que todo con eso que decía de las frecuencias, los sonidos que se utilizan y la forma en que se utilizan tan repetitivamente. Y en sí se puede decir que toda la música electrónica es la misma canción, eh, a veces con una diferencia en el tempo, una diferencia en los instrumentos, pero es lo mismo, como tristemente sucede similar con otros géneros como reggaetón, solo que ya estamos hablando de otra cosa completamente diferente, por supuesto. Entonces, creo que se presta para programar a la gente, y en esas fiestas masivas he visto mucha simbología satánica de sociedades secretas que están con las cosas que dicen también, invitando espíritus, invitando demonios a esos lugares, a las personas que están ahí. Y las personas, o sea, y lo hacen clarísimo, incluso a veces mencionan nombres de demonios directamente, y las personas lo que hacen es celebrar y gritar felices. Entonces sí, es bastante sorprendente algunas de las fiestas que he visto y las cosas que han dicho y las acciones de las personas ahí. Dice, el hecho de usar la inyección ya es prácticamente condena, o las consecuencias son más que todo de salud. Como he explicado, o sea, cada vez más se ve lo que quiere hacer el sistema, se conecta con lo que vemos en la escritura, con la marca de la bestia. Entonces eso debería ser suficiente, considero yo, debería ser suficiente, esas conexiones tan claras que se están haciendo ahorita, para evitarla completamente, y decirle a todos los familiares que pueda, a todos sus seres amados que pueda, aconsejarles a que no lo hagan, porque se puede ver la conexión tan clara con lo que vemos en Apocalipsis de la marca de la bestia, por muchas razones. Pero como he mencionado, cabe la posibilidad de lo que esté pasando ahorita, de que lo que está pasando ahorita con esas inyecciones esté conectado, por el momento, con el cuarto sello de Apocalipsis, en el que va a morir una cuarta parte de la humanidad. De ser así, vendría siendo quizá como un prototipo de la marca de la bestia. O sea, eso es suficiente, creo yo, para decidir no ponérsela. Pero por lo que han dicho algunos doctores con respecto a lo que va a terminar pasando con las personas que se la han puesto en cuestión de aproximadamente 2 años, según algunos doctores han dicho, podría cumplir lo que dice el cuarto sello. Entonces, después, por otro lado, o sea, lo de la marca de la bestia viene a ser obligatorio hasta la primer plaga postrera, que es después de los sellos y después de las trompetas. En sí se podría decir que para la séptima trompeta ya se va a estar imponiendo obligatoria, pero no solo obligatoria, sino con pena de muerte para que no se ponga la marca de la bestia. Ahí ya va a ser el momento en el que es la huida, como cuando Lot salió de Sodoma y Gomorra. Entonces ese es el momento clave, a la mitad de los 7 años, pero hasta ese momento van a ir metiendo con más y más presión, poniendo más y más incomodidad en la sociedad, que no pueda comprar aquí, que no pueda ir allá, que no pueda hacer esto si no tiene la inyección, para ir casi que forzando a las personas a ponérsela. Estaba viendo un político que decía, que salió diciendo por tele, que han sido muy misericordiosos como país y que ya van a empezar a ser más fuertes con la sociedad para que se la pongan, porque cuando les regalaron las pruebas y les regalaron las inyecciones, solo un porcentaje pequeño se ha querido poner la inyección. Entonces que van a tener que ser más, pues más fuertes con la forma en que tratan a la sociedad para que se pongan la inyección. Y eso suena a dictador, eso suena a holocausto, suena a que lo que vemos en Apocalipsis está por cumplirse. Entonces diría yo, es cuestión de tener muchísimo cuidado y evitarla a toda costa.